2 puntos porcentuales descendió la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet según la encuesta Adimark del mes de septiembre. Con esto, la mandataria completó 3 meses de bajas consecutivas. Michelle Bachelet alcanzó un 47% de respaldo, mientras que el rechazo llegó a un 45%, un tanto. Un 6% no aprobó ni desaprobó la gestión de la mandataria. En cuanto a las áreas de gestión, Relaciones Internacionales sigue siendo la mejor evaluada con un 68% de apoyo. A ella siguen Medio Ambiente, Empleo y Economía. Por otro lado, las áreas peor valoradas son el Transantiago y la delincuencia con un 20 y 18% respectivamente, las más bajas de esta encuesta. Respecto al gabinete, el canciller Heraldo Muñoz continúa liderando el ranking con un 81%, secundado por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, con un 66%. Le sigue la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, con un 65%, y los ministros Jorge Burgos y Álvaro Elizalde, ambos con un 63% de apoyo. Por otra parte, los peor evaluados dentro de este sondeo son el ministro del Interior, Rodrigo Peña, con un 55%, el de Justicia, José Antonio Gómez, y de Hacienda, Alberto Arenas, ambos con un 53%. Más abajo está la titular de Salud, Elia Molina, quien mantuvo el respaldo de agosto, mientras que Nicolás Izaguirre subió 6 puntos, llegando a un 40% de aprobación. Pasando ahora a las coaliciones políticas, la nueva mayoría obtuvo un 34% de respaldo, mientras que la alianza bajó 3 puntos hasta llegar al 22% de aprobación. Para analizar estos números, estos resultados, recibimos a esta hora al director de Adimark, Roberto Méndez. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Matilde. Buenas tardes. Bueno, un 47% aprueba a Michelle Bachelet, un 45% la desaprueba. A 7 meses del gobierno, la presidenta ha bajado 8 puntos de aprobación y ha subido un 25% su desaprobación. ¿A qué se atribuye en este bipolar mes de septiembre en el que se realiza la encuesta? Bueno, fue un mes muy complicado, así lo decimos en el informe, porque en general, y si uno ve históricamente, nosotros llevamos muchos años haciendo esto, los peores meses para los gobiernos es el invierno, julio y agosto. Y en septiembre como que el ánimo mejora, llega la primavera, llegan las fiestas patrias y la gente recibe aguinaldo y las cosas mejoran un poquito. En este caso no pasó. Y se acumulan entonces una baja que ya viene desde junio, 3 meses consecutivos bajando la presidenta. Y a mi modo de ver se le han juntado varias cosas. Uno, yo creo que la desaceleración económica ha sido más fuerte, ha sido más rápida, está afectando a la gente. Y eso se ve en la encuesta, que en las variables económicas la gente está expresando malestar. El ministro Arenas aparece ahí con una evaluación regular. En segundo lugar, yo creo que la tramitación de estas reformas fue mucho más costosa políticamente, más tirante, ¿no es cierto?, de lo que se pensaba. Y se ha llegado a estas reformas que, si uno ve en el estudio, las dos reformas principales, educación y reforma tributaria, tienen parecido pero más desaprobación que aprobación. Y yo creo que en el mes de septiembre lo que ya definitivamente rompió esta tendencia a que podría mejorar un poco por el optimismo de la primavera, podríamos decir, fueron las bombas. La bomba de la estación Metro Escuela Militar, a comienzos del mes de septiembre, eso destruyó la aprobación del gobierno. Y de hecho, nosotros lo consignamos en el estudio, la primera parte del mes es mucho más negativa incluso que el promedio, porque al final, una vez que fueron capturados estos presuntamente personas que han sido acusadas de esto, todavía no son culpables, evidentemente, tiene que investigarse. Bueno, pero inmediatamente el gobierno mejoró. Entonces da la impresión de que la baja de septiembre estuvo muy explicada fundamentalmente por las bombas y el temor que estos hechos producen. Ahora, se hablaba que sobre todo para que se aprobaran las reformas, Michelle Bachelet tenía que usar este capital político, este tremendo apoyo con el que había sido electa, y que tenía que salir a la cancha, en el fondo, a defender cada una de sus reformas. ¿Es esto lo que está explicando la baja o es también todo lo demás de lo que tú hablabas antes? Yo creo que se han juntado todas las cosas y esto explica esta baja que ha tenido el gobierno, que hoy día está en una posición
yo diría muy crítica, porque está con 47% de aprobación y 45% de desaprobación. Ahí está la presidenta y su capital político efectivamente parece haberse desgastado en parte. Pero hay que decirlo con cuidado, porque aún así la imagen de la presidenta, los atributos de ella siguen siendo tremendamente fuertes. A pesar del desgaste, un 73%, por ejemplo, cree que ella es una presidenta respetada y tiene confianza en ella, incluso los más débiles atributos de ella llegan a un 58%. Entonces, sí, ella ha usado su capital y ha tenido un costo. Pero, dicho eso, sigue siendo un capital muy, muy, muy importante. Pero ahí está, y yo creo que la lección finalmente es que estas reformas están saliendo adelante, la tributaria ya está aprobada, la otra va avanzando, ¿no es cierto?, pero han sido costosas. Y se está llegando a unos resultados que finalmente no está siendo como un gran motivo de celebración para la población, sino que han quedado preocupaciones sobre los efectos de la reforma tributaria, sobre los efectos de la reforma educacional, ha quedado todo ahí bastante confuso. Otro dato que me sorprendía era que las mujeres son las que levantan también la aprobación de Michelle Bachelet. La identificación de género sigue siendo muy importante en este tema, Muy ¿no? importante. Bueno, una de las características que tiene hoy día la aprobación de la presidenta es que ella, como persona, es mucho mejor evaluada que el gobierno. Ella tiene 47% de aprobación y el gobierno tiene 42%. Hay 5 puntos de diferencia. Pero si uno empieza a analizar entre hombres y mujeres, son las mujeres, un grupo importante de mujeres que dice, yo no apruebo al gobierno, por ejemplo, pero sí apruebo a la presidenta. Entonces hay nosotros le llamamos ahí solidaridad de género. O sea, ella mantiene algo que fue importante en su campaña, fue importante en su primer gobierno y sigue siendo importante hoy, que ella tiene como un voto de confianza de las mujeres. Y de hecho, fíjate, la aprobación entre las mujeres en general es mucho más alta que entre los hombres. Ahora, me llama la atención dentro de la evaluación de los ministros, y ya vamos a analizar cómo es el gabinete completo, porque hay muchos que ni siquiera lo conocen, pero dentro de los que se evalúan, ustedes evalúan a los que tienen por sobre el 40% de conocimiento. Uno de los peores evaluados, Nicolás Izaguirre, sin embargo, subió 6 puntos. Eso coincide un poco con el silencio del último tiempo de Nicolás Izaguirre. ¿Es que a la gente no le gustan los conflictos? Exactamente. Yo creo que el ministro Izaguirre había sido en los meses anteriores castigado por la opinión pública. Estaba, fíjate, con un 34% de aprobación. O sea, era una cosa realmente mala y uno tenía duda en qué medida pudiera ser una reacción ante la reforma o fuera una reacción ante los dichos y las expresiones, el estilo un poco del ministro Izaguirre. Bueno, y lo que ha quedado claro este mes es que, claro, si uno mira qué pasó en septiembre, el ministro estuvo silencioso. Da la impresión de que se dedicó al Congreso y no hizo ninguna de estas declaraciones tan conflictivas, tan... También se dice que lo llamaron al orden y a que no diera entrevistas que no estaban muy visadas. Bueno, si hubo esa instrucción, yo creo que fue la instrucción correcta, porque en definitiva tuvo efecto. Incluso pasaron dos cosas, que él estuvo silencioso y la reforma educacional dejó de caer, se mantuvo estable y hay ahí más o menos la mitad que está a favor, la mitad está en contra, un poquito más en contra que a favor, efectivamente, pero no siguió cayendo. Claro, dejó de caer. La caída. Y el ministro se recupera inmediatamente, lo cual a mí me demuestra que en realidad gran parte del rechazo que había hacia él era un costo autoinfligido por estas declaraciones tan controvertidas que incluso habían dejado como enojados a ciertos grupos importantes. Otro de los ministros que me llama la atención es la evaluación que tiene el ministro del Interior, Rodrigo Peña-Ilillo. Él, cuando parte el gobierno en marzo, parte con un 69% de aprobación. En este camino llega a un 55%, o sea, baja 14 puntos y su nivel de rechazo aumenta también casi en el mismo porcentaje. ¿Qué ha pasado con Rodrigo Peña-Ilillo, que en un momento se perfiló, dijeron, es el gran descubrimiento y podría incluso perfilarse como una figura presidencial? Bueno, yo creo que el ministro Peña-Ilillo, a mi modo de ver, es la figura más importante y más representativa del gabinete y también es el responsable de dos cuestiones en las cuales ha habido problemas. Uno, ha habido problemas de tipo político. Yo creo que hoy día hay una especie de consenso en todos los sectores que la tramitación de estas reformas, la comunicación de ella, ha sido difícil y ha sido no todo lo prolijo que podría haber sido. Y esa responsabilidad yo creo que finalmente es del jefe político del gabinete y que es el ministro Peña-Ilillo. Pero a eso hay que agregarle en el mes de septiembre que
el tema de la seguridad, que es la otra responsabilidad del ministro del Interior en este país, ¿no es cierto?, se deterioró, y el caso de las bombas, que yo creo que fue un tema muy importante y que va a seguir siéndolo probablemente en los próximos meses, bueno, es una responsabilidad que él tiene sobre sus hombros y que él además asumió mucho más explícitamente, porque yo tengo la impresión de que hasta septiembre el ministro Peñalillo estaba más abocado al tema político y no tenía un discurso tan claro, tan fuerte en el tema de seguridad. Pero en septiembre él se hizo cargo, una vez que pasó este tema de las bombas, y yo creo que este viaje hoy día está fuera de Chile, está en Francia, pero fue no por temas políticos, fue por temas de seguridad. Entonces él como que ha asumido eso y por lo tanto eso trae los costos. Ahora, Roberto, ¿y lo sigues considerando como las figuras dentro del gabinete? Yo la sigo considerando la figura dentro del gabinete. Tiene una evaluación que, si bien ha tenido el desgaste que corresponde al gobierno, no ha sido un desgaste más fuerte que el que ha tenido el conjunto del gabinete y que el que ha tenido la propia presidenta. Así que yo creo, todavía sigo pensando que él sigue siendo el ministro más clave del gobierno de la presidenta Bachelet. Ahora tenemos el gabinete, todas las figuras del gabinete. Y hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... que no tienen el 40% de conocimiento, 11, casi la mitad del gabinete. ¿Cómo evalúas tú ese resultado? No es un resultado bueno, tampoco es tan dramático. A mí me gusta ser objetivo en las cosas, porque de verdad uno mira al mismo momento del gobierno del presidente Piñera, era un poquito menos, pero era bastante parecido. Había 8 o 10 ministros que tampoco llegaban al 40%, así que no es tan dramáticamente distinto. Pero dicho eso, es malo, son demasiados ministros. Yo creo que tiene que ver con un factor muy específico, y es que el gobierno ha concentrado tal fuerza comunicacional y política en estas reformas que prácticamente no ha habido espacio para que se despliegue el resto de los ministerios. Entonces no ha habido oportunidad realmente que ministro de la Cultura, incluso la ministra del CERNAM, que estaba ahí en el límite, ahora es menos conocida, no le ha dado oportunidad de desplegar su proyecto, su programa. Entonces yo creo que hay ahí un cierto error político. Yo creo también, y por eso también es tan costoso de repente todos los problemas de las reformas, porque está como demasiado concentrado ahí en el tema educacional, por ejemplo. El tema tributario ahora salió un poco porque ya pasó, ¿no es cierto? Pero ahora el tema educacional yo creo que es muy importante para el gobierno, si yo tuviera que aconsejarlo, abrir su agenda en los otros temas que están ahí, ambientales, laborales, salud, etcétera. A tu juicio, ¿no debiera haber un cambio de gabinete dentro de lo próximo? Porque antes del caso de que ocurrieran los bombazos, se veía como inminente un cambio de gabinete luego de la aprobación de la reforma tributaria, tal vez dar un poco más de aire para que saliera el tema de la reforma educacional, pero había varios nombres incluso ya circulando. ¿Tú crees que eso se detuvo, se va a producir? ¿Sería conveniente hacerlo? Yo tengo la impresión de que probablemente va a haber un cambio de gabinete hacia el final del año, comienzo del siguiente, pero yo tengo la impresión de que el gobierno, en la etapa que está ahora, con estos puntos sobre la mesa, con los temas pendientes, por ejemplo, el tema de educación. Yo creo que si uno pensara qué ministro es el peor evaluado, bueno, el ministro de Educación, pero yo creo que sería absolutamente un despropósito en la mitad de la carrera cambiar al ministro, partir de nuevo con otra cara. Yo creo que no me parece. Entonces, políticamente también yo tengo la idea de que el proyecto de gobierno sigue vigente, a pesar de los cambios que ha habido, ¿no es cierto?, de énfasis, sigue vigente. Entonces no veo la necesidad urgente de un cambio de gabinete hoy día. Yo creo que cuando se complete la reforma educacional, por ejemplo, el gobierno pase definitivamente a una segunda etapa, ya completados las dos reformas clave, ese momento, que probablemente será en noviembre, diciembre, yo creo que ahí probablemente debería pensarse en un nuevo diseño para lo que queda del gobierno. Hemos hablado del gobierno, aquí la encuesta lo dice, 50% se identifica con el gobierno, el 25% por ninguno, ahí hay espacio para todos los que están pensando en campaña, el 23% se identifica con la oposición, y si hablamos de oposición, el 22% apoya cómo se ha movido la oposición y el 60% lo rechaza. ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, el resultado que está ahí es este rechazo tan grande a las coaliciones políticas. Porque fíjate que incluso la nueva mayoría... 34%, no es tan... 34. 12 puntos más y son gobierno. Y son el gobierno. Entonces, lo que está aquí es que una enorme mayoría de las personas está rechazando a ambas coaliciones políticas, y eso da mucho espacio para terceras opciones
o cuartas opciones que de hecho lo que estamos viendo por estos días, ¿no es cierto?, que los que se están preparando para el futuro. Y efectivamente, lo que uno puede concluir, lo que tú dices muy bien, aquí el gobierno ha caído, y ha caído mucho, 11 puntos en 3 meses es una caída importante, pero definitivamente esa caída del gobierno no la está capitalizando la oposición. Nada, al contrario, aparece más débil de lo que estaba hace 3 meses atrás. Entonces, aquí hay un... Y aquí no está medido todavía el tema Penta. Eso ya vendrá para el futuro, no siendo los efectos que eso puede tener, pero yo creo que aquí claramente lo que hay es un alejamiento del gobierno, pero un alejamiento de la política y de los partidos, de las coaliciones, una situación que realmente yo la encuentro muy mala, muy peligrosa, incluso en el mediano plazo. Fíjate que el tienen Congreso... los líderes la alianza que necesita, se volvió después de una derrota de un gobierno, claramente se tienen que reordenar las fuerzas y después de hacer el duelo, digamos, por la pérdida del gobierno, ordenarse. ¿Está pasando eso? ¿Todavía ves que hay un desorden importante? Pero todavía falta, evidentemente falta. Yo creo que no se ha terminado de conformar la alianza. Renovación Nacional y la UDI ya no son las únicas fuerzas. Hoy día han aparecido terceros y cuartos. Esta crisis que ahora parece estar golpeando a la UDI personalmente probablemente va a tener consecuencias. Yo creo que todavía no está establecido ni la estructura ni los liderazgos. Y también al interior de la nueva mayoría. Yo creo que es bastante significativo. En la encuesta nuestra no ponemos candidatos presidenciales, pero que personajes que son fuera de la nueva mayoría, ¿no es cierto?, incluso fuera, y también en la alianza fuera de los partidos, como son Velasco, Marco Enrique Opiname, que no pertenecen a los partidos de la nueva mayoría, son los que están ahí apareciendo en las encuestas que hay, que todavía son muy primarias, lo cual muestra que no solamente la alianza, sino que en general el panorama político está muy líquido. La nueva mayoría, incluso diría yo, no está establecida como no es lo que fue la concertación. Evidentemente es algo que todavía no sabemos si va a durar este gobierno o va a durar muchos años. Roberto, se nos acaba el tiempo, pero la última pregunta, ¿va a incorporar en la próxima medición a lo mejor una pregunta presidencial? Porque ya hay tanto nombre dando vueltas. No, mira, esta encuesta tiene una característica, es mensual y todos los meses como relojito la sacamos, pero segundo también queremos mantenerla focalizada en la evaluación del gobierno. Entonces, ya habrá espacio para hacer otras encuestas presidenciales, la hemos hecho en el pasado, pero en esta no. Muy bien, siempre Gracias. Se nos quedan preguntas, la incorporación ahora de la gente a través de los teléfonos celulares, la metodología se la vamos a preguntar la próxima vez. Muchísimas gracias a Roberto Méndez por estar con nosotros analizando los resultados de esta foto del mes de septiembre. Gracias, Matilde.